Hermanos, muy buenos días, que el Señor me les bendiga a cada uno. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede en este día domingo 14 de meditar en nuestro devocional para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir al Primera de Reyes, su capítulo 6. Meditaremos en los versículos del 1 al 13. Trae como tema: lo más importante es la obediencia. Era el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel. En el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo y 20 codos de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. El aposento debajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para que no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedra que tenía acabados de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeran en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol al de en medio y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis secretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Amén. Bien, como podemos ver en estos versículos, vemos que acá el rey Salomón construye el templo para Jehová. Vemos la obediencia de él, que cumplió con todo aquello que el Señor le mandó, ¿no? La palabra dice que después de 480 años, después de que el éxodo egipcio, en el cuarto año del reinado de Salomón, se cumpliera y los hijos de Israel comienzan a edificar el templo, dice que construyeron el templo con diferentes cosas, ¿no? Aquí vemos que son mencionados los 3 pisos, las habitaciones. Dios le dice a Salomón que siga sus decretos y sus mandamientos, ¿no? Y vemos que él lo hizo. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque lo más importante para él era la obediencia, ¿no? Y vemos que aquí él cumplió con todo eso, ¿no? E hizo tal como Jehová le mandó, ¿no? Pero si vemos aquí la palabra, la promesa de Dios y la edificación de Salomón, vemos que en el capítulo 6, del 11 al 13, vemos acá la promesa de Dios a Salomón. En los versículos del 1 al 10 podemos ver todo el trayecto, cómo fue construido el edificio, qué cosas necesitaron, todo lo que se necesita para edificar el templo, ¿no? Pero en los últimos 3
del 11, 12 y 13 vemos cómo Jehová le da promesa a Salomón. Le dice, porque si anduvieras en mis estatutos, le dice, ¿no? Esta era una promesa condicional para Salomón y sus descendientes, ¿no? Porque dependía de la obediencia y sus descendientes. Porque aquí Salomón y sus descendientes tenían que ser obedientes a la palabra del Señor, ¿no? Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, imagínense, aquí el Señor claramente le dice la promesa, que si anduviera, todo se le daría, ¿no? Yo cumpliré contigo mi palabra y habitaré en medio de ella de los hijos de Israel. Vemos acá cómo Dios le dice que cumpliría con su palabra. Pero aquí en la misma vez vemos que el Señor no iba a vivir dentro de ese templo, sino que iba a estar con su pueblo. Vemos acá Dios le prometió o le prometía ser obediente, le decía, sé obediente, le decía a Salomón, que reinaría y sería bendecido. Dios le dice, tú vas a reinar y serás de bendición también. Pero si cumplís con todo aquello que te he encargado. Vemos acá que no podría decir que no había nada nuevo en esta promesa. Estas son, en esencia, las mismas promesas del antiguo pacto, hecho con Israel en el Sinaí. Porque acuérdense que en el tiempo atrasado, en el tiempo de Moisés, todo esto también se vio. Y ahora lo estamos viendo en el presente con Salomón. Por eso el Señor le trae a Salomón un importante recordatorio de dichas promesas, ¿no? Porque le dice, las mismas promesas del antiguo pacto, o sea, cuando estuvo con Moisés, estaba ahora haciéndolo con el pueblo nuevamente. Por eso le dice en el 13, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel. Dios fue tan cuidadoso y no dijo que moraría en el templo de la manera que pensaban ellos, ¿no? Sino que Él moraría en medio de los hijos de Israel. El templo será un lugar especial para que el hombre se encontrara con el Señor, tuviera esa relación, esa comunión. Porque si usted se da cuenta, en ese entonces había muchos paganos que tenían templo para sus dioses. Y ahí vivían en los templos supuestamente con ellos, porque ellos tenían imágenes y todo, ¿no? Pero vemos que nuestro Dios no era una imagen hecha por el hombre. El templo, cuando el Señor se lo pide a Salomón, era para que el pueblo llegara, le rindiera honra, gloria. Así como hoy en día nosotros lo hacemos, nos congregamos en una iglesia. Sabemos que Dios está con nosotros en todo momento, en todo lugar donde andamos. La congregación es solo para tener esa comunión con Él, esas 2 horas que le dedicamos, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento. Acá cuando estamos estudiando en Primera de Reyes. Pero sobre todo lo que el Señor pide, que cada uno seamos obedientes. Que tengamos presente que lo más importante para Él es nuestra obediencia, ¿no? Meditemos en el 11, 12 y 13, mis amados hermanos, que sea nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a entender cada día más su palabra, porque en estos versículos podemos ver que Salomón, aparte que Dios le había dado sabiduría, lo bendecía también y tenía las promesas de parte de nuestro Dios, ¿no? Recordemos que nuestra obediencia va agarrado a una oración madura de cada uno de nosotros y aferrados al sueño de Dios, ¿no? Tengámoslo presente, mis amados hermanos. Dios me les bendiga. Tengan un excelente inicio de semana.